Abinader convocó a su nuevo gabinete, un gabinete con muchos cambios, aunque se esperan aún más. Desde la pasada semana se ha especulado con más de 20, 25 cambios, apenas han dado 7, 8, 9, algo así, se esperan todavía más, pero de entrada ya con los nuevos incumbentes en sus posiciones, el presidente aprovechó el domingo y en lugar de guardar, lo utilizó para trabajar, y fue una jornada bastante prolongada de trabajo, donde el gobierno definió, dijo la información al final de la jornada, que se separó en dos partes. Hubo una sesión primero en la mañana, luego parece que pausaron para almorzar o para retomar fuerzas, y otra vez retornaron entonces en la tarde, hasta ya final de la tarde, 5 o 6 de la tarde. En ese momento, Félix Reina, quien es el director de prensa y comunicación estratégica de la presidencia, dio los detalles de lo que fue este primer consejo de gobierno, donde se trazaron las metas generales en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura, temas de agua, y se insiste, y la principal nota que la prensa trae, el presidente insiste en el manejo pulcro de los recursos públicos de sus funcionarios. También hubo un asesor del gobierno, un británico de nombre Francis Maude, que también tuvo una exposición allí, que dio una pequeña conferencia, por decirlo de alguna forma, a los funcionarios. Y bueno, una jornada de domingo interesante. El gobierno de alguna forma arranca este nuevo año de esta forma. Creo que si algo faltaba por resolver, la vieja Belén lo habrá dejar resuelto el fin de semana. Ya no hay más tiempo que perder, ¿verdad? Ya este año arrancó. Ya el que estaba de vacaciones ya tiene que suspender eso. Y de alguna forma también el gobierno lo ha hecho con este consejo de gobierno ayer domingo, para arrancar este lunes con todos los bríos. Así que jornada interesante. Que ustedes ven ahí es el viceministro de Planificación e Inversión Pública, Luis Madera, que explicó, y leo la nota, que el Consejo se concentró en preseleccionar entre 40 y 50 iniciativas prioritarias de 650 programas y productos presupuestarios incluidos en el plan operativo del gobierno para el 2026. O sea, priorizar algunas, entre 40 y 50 de 650 que tienen, para arrancar el año. Es importante que los gobiernos se planifiquen, ¿verdad? Claro, hay que planificarse primero para saber dónde. Usted, si no sabe para dónde va, ya llegó. Así que es importante que el gobierno se planificara para estos fines. Ahí vemos al flamante ministro de Agricultura, estrenó en el día de ayer, con de las nuevas incorporaciones del gabinete, y otros que, aunque fueron rotados, estrenan funciones en este gobierno. Buen día, compañero. Jóvenes, buenos días. Buenos días. Todo marcha bien. Bueno, usted no tuvo que trabajar. Marcha, vamos a dejarlo ahí, tuvo que trabajar el domingo tanto como esos funcionarios. El domingo no trabajé, ¿no? El domingo delegué. ¿Cuánto trabajo? Me tocó ir a una boda, aparte representarlo a usted también. Yo lamenté mucho no haber estado ahí. Los compromisos familiares me lo impidieron. La hija de Fernando Jasurio, un amigo que se casó en el día de ayer, una jornada muy interesante, muy bonita, muy lucida, muy concurrida, y entonces no quise dejar solo a Luisín. Tuve que ir a acompañar a Luisín. Muy bien por usted. ¿Usted y Luisín luchan en pareja? No, yo no tengo tanto brío como Luisín para estar en tantas partes, ¿verdad? Pero hay que ir a algunas cosas. Pero interesante, creo que la jornada que Oscar comenta de ayer en Palacio, muchas cosas, no solo lo que la prensa resalta, sino que el gobierno trató temas de gobierno, obviamente, pero esa reunión se produce en medio de novedades que se han producido. El presidente ha renovado el equipo, hay un equipo o hay integrantes nuevos al equipo de gobierno, y era oportuno que el presidente leyera la cartilla que ya los funcionarios que están en los cargos durante un buen tiempo conocen. El presidente tiene preocupación por el manejo de los fondos públicos, fue enfático dentro de las cosas que planteó en el día de ayer. También habló sobre los temas fundamentales del gobierno para el año 2026,
Dice la prensa, habla la prensa de 40, 50 proyectos importantes que el gobierno quiere empujar, algunos que estaban o están en carpeta, en agenda desde el año 2024, en el inicio del segundo gobierno del presidente Abinader, y es el primer consejo de gobierno de este año. Recuerdo que la última reunión parecida, porque esto no es usual un domingo, ¿verdad? Parecería que los días de la semana no alcanzan y el presidente necesita del domingo para apuntalar cosas en su administración. El último consejo de gobierno, digamos que no tan amplio como el consejo, fue un consejo de gobierno que se produjo en el mes de noviembre y fue una convocatoria que el presidente hizo a las 7 de la mañana. Yo recuerdo que para entonces, lo comentamos aquí, algunos funcionarios con los que pude conversar decían, cuando el presidente convocó estaban un poco confundidos, porque no sabíamos si era a las 7 de la noche o a las 7 de la mañana, porque él nunca había convocado a las 7 de la mañana. El presidente es un hombre nocturno, hace jornadas largas, sobre todo en la última franja del día, y no llega tan temprano a Palacio. Pero esa convocatoria se dio a las 7 de la mañana y el propósito era, y hay que ver cómo el gobierno logra combinar una cosa con la otra, el propósito entonces fundamental era que el presidente necesitaba que los recursos que se habían calculado para las 14 provincias que fueron declaradas en alerta por la tormenta que había ocurrido por Melissa, esos recursos fluyeran de manera ágil para que el año cerrara con una actividad económica importante para un poco reanimar la economía del país en la parte que correspondía a inversión pública, dinero del Estado que tenía que ponerse a circular. Esa fue la preocupación básica del presidente y esa reunión fue para entonces con los funcionarios de las áreas que tenían que ver con recibir, desembolsar fondos. Bueno, en esta parte el presidente quiere también nuevamente que se sea pulcro, que se sea cuidadoso en el manejo de los fondos públicos. Entonces hay que combinar esa preocupación que pasa porque el Estado es un poco lento, la burocracia que el Estado mismo se ha creado como una manera de garantizar el mejor uso de los fondos públicos, esa burocracia hace lento el proceso. Usted inicia un proceso cual que sea, comenzando por la licitación, y eso termina siendo un proceso tortuoso, que bueno, es la norma, o son las reglas que nos hemos dado para poder garantizar el mejor uso de los recursos del Estado. Entonces, hay que lidiar con eso para ser eficiente, ser lo más ágil posible, pero observar el cuidado que el presidente de la República quiere que se observe con respecto al asunto. No tengo constancia, aunque sí me dijeron temprano de la reunión, que parece que un malestar que se ha generado entre el Partido Revolucionario Moderno o entre figuras importantes del PRM y el gobierno se iba a tratar. No sé si eso ocurrió, pero hablé por lo menos con 3 funcionarios que me decían que ese tema estaba pendiente y que probablemente se tratara en ese Consejo de Gobierno. Era un Consejo de Gobierno donde había gente importante que no eran del PRM, es decir, hay ministros que no son del Partido Revolucionario Moderno y por tanto no sé si necesariamente el tema del PRM y el gobierno tenía que tratarse ahí, sobre todo porque la discusión, el affair que se ha producido tiene su origen en la designación de funcionarios al gobierno del presidente Abinader que no pertenecen a la organización. Ahí están declaraciones del expresidente Hipólito Mejía denunciando cancelaciones masivas de instituciones públicas, declaraciones muy duras de Alfredo Pacheco, que es un líder importante del Partido Revolucionario Moderno, presidente de la Cámara de Diputados, facilitador de las iniciativas del gobierno a nivel de préstamos y proyectos importantes que envía el Poder Ejecutivo al Congreso. Y entonces creo que lo que se está dando, si no se trató, amerita un tratamiento especial de parte del presidente, de parte del gobierno. El partido o los partidos son la base fundamental de sustento de los gobiernos en cualquier esquema democrático y no democrático. El partido, básicamente la dictadura es todavía mucho más determinante. Los partidos son los que manejan el gobierno. Si usted ve el caso de China, para poner ejemplo, un caso que uno conoce, que yo estando en China y hablando con funcionarios, participando con funcionarios chinos en una ocasión que fui allá, uno puede perfectamente notar la realidad de que es el partido que maneja el gobierno. Las decisiones del gobierno son decisiones de partido, pasa en Vietnam. Bueno,
En República Dominicana, en países democráticos como el nuestro, también es importante lo que el partido aporta como base de sustento de los gobiernos. Entonces se está dando una situación un tanto delicada que se denuncia por la cancelación de funcionarios. Lo de Alfredo Pacheco la semana pasada, bastante duro, se explotó a partir de cancelaciones que se produjeron en la Dirección General de Impuestos Internos. Han cambiado al director, a Luis Valdés, y han designado a señor Urrutia, Pedro, como director general, y se produjeron una serie de cancelaciones, digamos que no a figura de cuarta o quinta categoría, sino a nivel de subdirectores. Algunos de los subdirectores, por lo menos una en el caso que yo conozco, son gente de la fundación del PRM, de una preparación bastante probada y de una carrera muy limpia en la Dirección General de Impuestos Internos. Uno o dos casos que conozco de dos funcionarias que fueron despedidas, una de ellas las conozco bastante bien, es una figura de mucho aprecio en la estructura de su partido, que es el PRM. Entonces supongo que ese tipo de cosas está generando situaciones. Lo de agricultura, Limber estuvo ahí durante 5 años, decía yo que hizo un papel extraordinario. Hemos tenido reconocimiento como país en la FAO por el papel del Limber Group. Limber tenía 5 años y ciertamente se habían producido ruidos que no por Limber, lo que yo conozco, esa figura de Freddy Fernández, que es un hombre muy de Hipólito, había generado ruidos permanentes. Decían que Limber se había opuesto a despedirlo del ministerio, a pesar de que en Palacio se lo habían solicitado en reiteradas oportunidades. Pero Freddy es un hombre del partido, Limber es un hombre del partido. Era quizás o sin quizás de la cuota que le corresponde a Hipólito en el gobierno, que es el segundo líder del Partido Revolucionario Moderno. Digo yo, a estas alturas es un tema que tiene que ser revisado, porque si se quebrara la relación o si se erosionara la relación partido-gobierno, eso va a afectar mucho la gobernabilidad, y si se afecta la gobernabilidad, se afecta a la República Dominicana. Bueno, yo espero que no se haya tratado ese tema del partido en la jornada de ayer. Ayer era una jornada de gobierno. El partido es otra cosa. Importante también, porque Dani señalaba, la relación con la sociedad se da en la democracia a través de los partidos políticos, pero una jornada de gobierno es una jornada de gobierno. Y si hay algo que el PRD de antes, hoy PRM, hasta ahora, hasta este momento que estamos conversando, ha hecho diferente a lo que fueron los gobiernos del PRD 78, 86, 2000, 2004, los 3 gobiernos con una característica en particular que los asemeja, y es que los problemas del partido lo llevaban al gobierno, y los gobiernos hacían crisis por problemas internos del partido, diferencia entre dirigentes, aspiraciones, tendencias, lo que fuera, provocaba entonces conflictos en el gobierno, y el gobierno entonces se afectaba y con ello se afectaba el país. Hasta ahora eso no ha pasado en el PRM, ya sea porque aprendieron la lección o porque no ha habido conflictos importantes. Este es el primero que se presenta como un conflicto que pudiera afectar al gobierno, y sería una muy mala señal que ayer, en una jornada de trabajo del gobierno, ese conflicto partidario se llevara ahí. Espero que no haya pasado. En referencia ya al conflicto, yo creo que hoy tiene creo que el Día, una versión que yo no sé si sería adecuada, el término, de gobierno compartido, aquella figura que utilizó Peña Gómez. Dice como que creo que era el Día, ¿cuál era? El gobierno, dice aquí el Día, sin portada, no he leído la nota, dice la portada: Abinader ha priorizado gobierno compartido. Yo no sé si llamarle a esto un gobierno compartido, en los conceptos que tenía Peña Gómez, pero tal vez lo es, no lo sé. Ahora bien, el presidente Abinader ha demostrado, y lo decía la pasada semana, que cuando llega la hora de gobernar, él acude a los mejores recursos humanos que él puede entender que pueden ayudarlo a gobernar. Un hombre que le quedan 2 años y medio ahí, tiene derecho a acudir, y hace bien también, acudiendo a los mejores recursos humanos que tiene a su disposición.